en la autorregulación. Claro que esto no se da por decreto, es parte de una cultura que tenemos que construir paso a paso, pero si no comenzamos ahora, nunca vamos a llegar a tenerla, o le vamos a dejar esa responsabilidad a los que vienen detrás de nosotros. Y la verdad es que el tiempo no alcanza, el tiempo ya nos alcanzó. El caso es de que debemos preguntarnos por qué a Estados Unidos le interesa ahora, en este momento, la colegiación. Yo dije hace poco en el Congreso, estuvimos en un evento sobre colegiación que estuvieron los senadores que promueven este proyecto, hablé de que realmente ha habido una omisión legislativa, ahí estuvimos varios de aquí, porque pasaron 20 años y el compromiso de México era de ya. Y dejen ustedes 20 años en que ni siquiera se ha difundido el tema. Y ahora, desgraciadamente, nos puede llegar a sorprender con un proyecto que no es el que conviene a los abogados, ni a cualquier otro tipo de profesionales, porque la ley no nada más se refiere a los abogados. Todas las profesiones científicas deben ser colegiadas. Que se diga que unas sí y otras no, obedece más a razones políticas que a razones sociológicas. Bueno, aquí yo quisiera dejar claro que sin colegiación no hay posibilidades de un sentimiento, de una deontología auténtica, no que venga de la mente de un iluminado para colgarla ahí en mi despacho, sino que surja de una conciencia colectiva, sino que surja del grupo de profesionales. Dice Durkheim que no se puede ser responsable a la división del trabajo de las dispersiones e incoherencias y falta de regulación moral y jurídica, ya que, ahí viene la cita textual, ya que las funciones, cuando se encuentran suficientemente en contacto las unas con las otras, tienden ellas mismas a equilibrarse y a reglamentarse. Esto es lo que yo les digo cuando se trata de normas jurídicas de interpenetración, que nos hacen ver con confianza. Esto es un tema que desgraciadamente no se debate. Cuando se hacen normas se ve el aspecto jurídico, pero no sociológico. Yo no entiendo por qué una ley electoral tiene que ser fundada en la desconfianza. Digo, la verdad es que falta trabajo de ingeniería. Bueno, las funciones sociales buscan espontáneamente adaptarse unas a otras, siempre y cuando se hallen de una manera regular en mutuas relaciones. Por otra parte, esa forma de adaptación no se convierte en una regla de conducta como un grupo no la consagre con su autoridad. Es el peso del grupo, pero no un grupo amorfo, sin brújula, el que impone la norma, la regla deontológica. ¿Qué es deontología? He ahí el problema. Bueno, la palabra deontología es nueva. Su inventor, el que la creó, fue Jeremy Bentham, un filósofo inglés del siglo XIX. La deontología se refiere al deber ser de una determinada profesión. Eso es lo que estudia la deontología, el deber ser de una determinada profesión. Esto significa que la deontología no solamente se compone por el código de ética profesional, que surge de una reflexión, no algo impuesto, una reflexión. Más adelante vuelvo sobre este punto. Bueno, la deontología, aparte del código de ética, son las costumbres, los hábitos, las actitudes
que disciplinan el ejercicio de una determinada profesión. Toda profesión tiene un ethos. El ethos de los juristas es de los más pobres a nivel mundial. Lamentablemente, pues en esto ya no me detengo, porque ya se dijo. Y es por tradición, creo que puede ser diferente. Hasta entre colegas. Sí. Desgraciadamente. Bueno, ethos significa, grosso modo, costumbre. Esta palabra, obviamente, es la raíz de ética. Ethos. El ethos de los juristas merece ser estudiado, merece reflexionarse sobre él. Bueno, por ejemplo, voy a hablar algunas de las reglas deontológicas que sirven para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Dice por ahí una regla deontológica, habla del principio de desinterés, que es obviamente un principio kantiano. Dice: tú eres para el cliente, no el cliente para ti. O sea, exige una regla deontológica que exige que se niegue a alguien, nunca se va a realizar. Eso quizás se realice en el Topos Uranus de Platón. ¿Por qué no aceptar? O sea que se dice que el ejercicio de la profesión debe ser desinteresado. ¿Por qué no? Si yo presto un servicio profesional, hay que ser honesto en aceptar que tengo un interés económico, porque de eso vivo. La profesión me da para vivir, y obviamente que queremos vivir bien. Entonces, ¿por qué no aceptar que debe ser a cambio de un precio justo? Yo presto mis servicios a cambio de unas costas justas. Hay que aceptarlo, porque la verdad es que en una sociedad como la nuestra, una sociedad burguesa, se dice que la economía no debe verse como un valor equiparable al valor de la moral, cuando en realidad la economía como valor se pone sobre todos los demás valores. Esa francamente es una hipocresía. Entonces el principio de desinterés hay que alejarnos de eso, porque es falso. Claro que debe haber un interés. Siempre hay un motivo que nos impulsa a hacer algo. Si no lo aceptamos, que somos hipócritas, y somos falsos, no somos auténticos. Y ahí lo que pasa es que finalmente adoptamos una doble moral. Por una parte, yo aplico el valor del desinterés y hago como que la Virgen me habla. Digo, toda la ganancia, me entrego a la ganancia, y ya viene como, no, pues es una voluntad de Dios, porque me porto bien. Por eso, adelante. Sí. Muchas gracias. En principio coincido totalmente con lo que señala ahorita acerca del principio de desinterés. No puede darse en una realidad social como la nuestra en la que vivimos. Pero aparte, viendo algo de lo que comentaba ahorita y relacionándolo con la situación actual de los colegios de abogados en Nuevo León, creo o percibo que les falta cierta fortaleza, cierta fuerza, en principio, como usted mismo lo señalaba, para sancionar a sus propios agremiados. Pero además también sucede otro tipo de cosas que yo veo, y quiero hacer un comentario muy práctico. En el ejercicio práctico de litigio nos encontramos muchas veces con que el Poder Judicial, llámese Unidad de Medios, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, pues aplica la ley ahí más o menos en que la aplica o no la aplica, y a veces existen ya en juzgados criterios absolutamente contradictorios, ya no digo de un juzgado a otro, sino en una mesa de un juzgado frente a otra mesa de otro juzgado. En ese sentido, a veces como litigantes sentimos que hace falta que exista una voz fuerte que pueda pronunciarse ante el propio Poder Judicial y señalar, bueno, cuál criterio se va a tomar, cómo es posible que un juzgado diga una cosa y el mismo juzgado diga todo lo contrario, porque tocó en una mesa y porque tocó en otra mesa. En este sentido, ¿qué considera
¿Usted qué hace falta para que los colegios se fortalezcan en el Estado? Bueno, primero que haya cultura de la colegiación, que ese es el tema. Y por eso mismo, por primera vez también en el Colegio de Abogados de Nuevo León se creó una comisión de cultura de la colegiación que presido junto con Omar López, que está aquí, y otros 3 compañeros. Bueno, miren, siguiendo con las tesis de Durkheim, que es en las que me apoyo para hablar, para justificar que no hay colegiación, que no hay deontología sin colegiación. Dice, una regla no es solo una manera de obrar habitual, es ante todo una manera de obrar obligatoria, se refiere a una regla moral. Solo una sociedad constituida goza de una supremacía moral y material indispensable para crear la ley a los individuos. Pues la única personalidad moral que se encuentra por encima de las personalidades particulares es la que forma la colectividad. En Durkheim, y como en sus epígonos, hay esa tendencia a dar al grupo la supremacía de imponer la regla. Por eso la regla, la deontología, la ética profesional, bueno, tiene un origen sociogenético. Es necesario, como abogados, ir a la sociología para entender esto, y obviamente también a la filosofía. Adelante, Javier. Sí, doctor. Mira, en cuanto a las reglas deontológicas que empezaste a comentar, manifestaste desde luego el desinterés y luego agregaste lo siguiente: tú eres para el cliente, no al revés. Y después dijiste, doctor, que habría que alejarnos de eso. A ver, yo creo o lo interpreto de una manera diferente cuando habla del desinterés. En esta frase, tú eres para el cliente, no el cliente para ti. Yo pienso que el desinterés a que se refiere es poner los intereses del cliente por encima de los intereses particulares del profesionista, en este caso del abogado. No creo que se refiera a un interés económico. Me refiero a lo que decías de alejarnos un poco, porque sí hay un interés. Yo creo que a lo que se refiere es al interés superior que tiene el cliente o el cliente con respecto a los intereses particulares del profesionista. Bueno, yo quisiera que este principio se encuentra en todos lados, y es como yo lo referí, ¿no? También puede ser que es más importante el interés. ¿Y por qué también va a ser más importante el interés del cliente que los míos? Yo creo que hay que equilibrar, porque si mi cliente es un narcotraficante, por ejemplo, pues digo, la misma deontología nos debe decir en qué momento yo decido si sigo su defensa o no. O sea, yo hablo del cliente que ya aceptaste. Sí, no, pues el que aceptaste, incluso si te engañó, pues no tienes por qué seguir con él. Pero bueno, todo es parte, Javier, de una reflexión. O sea, mira, entonces lo importante es que todo esto se da con el tema, no se da sin la colegiación. Para que una moral y un derecho profesionales puedan ser establecidas en las diferentes profesiones económicas, es preciso pues que la corporación, en lugar de seguir siendo un agregado confuso como lo somos actualmente y sin unidad, se convierta, o más bien se vuelva a convertirse, porque ya estaba en la Edad Media, en un grupo definido y organizado. Pero todo proyecto de este carácter viene a chocar con cierto número de prejuicios que es necesario prevenir y disipar, que yo ya me adelanté a esto. En primer lugar, la corporación tiene en contra suya su pasado histórico. Aparece en efecto teniendo una estrecha solidaridad con nuestro antiguo régimen y por consiguiente no pudiendo sobrevivirle. Todo lo que huela al régimen feudal, a la basura. Pero después se dieron cuenta de que no todo podía irse a la basura, ya había que sacar pues cosas de la basura que habían echado a la basura. Bueno, eso es en los países donde realmente ha habido una continuidad
en el desarrollo histórico en este aspecto de la cultura. Ahora, un grupo debe tener una identidad. La identidad del grupo es parte de la identidad personal. Nosotros no podemos ser abogados solamente en la escuela, bueno, suponiendo que seamos abogados, porque, insisto, no hay una sola profesión jurídica como se suele creer. Un juez no es abogado, un agente del Ministerio Público tampoco es un abogado, el notario no es abogado. Son roles diferentes, son maneras de sentir y pensar diferente, como se piensa y se siente el derecho. Entonces, si la deontología surge precisamente de esa práctica, de esos roles, obvio es que en el ámbito de mi experiencia profesional yo tengo que reflexionar grupalmente en aquello que es bueno o que es malo. La ética se reduce a eso, toda la ética, evitar el mal y hacer el bien. Obviamente esto depende de la doctrina en la que uno se ubique, pero independientemente de eso, no hay más que esos dos aspectos que busca la ética. Y el hecho de reflexionar, de hacer experiencia en el colegio, esa es la manera real como surge la deontología. Miren ustedes, por ejemplo, hay experiencia solamente cuando somos capaces de reflexionar sobre aquello que vivimos. Ahí hay una experiencia vivencial. Cuando yo encuentro un sentido a aquello que viví. Si yo voy al baño todos los días, a veces no me acuerdo cuántas veces voy al baño. ¿Eso qué tiene que ver? Es un hecho, pero no es un hecho que se vuelva una experiencia. Y un hombre con experiencia no es el que sabe todo, sino es aquel que está dispuesto a aprender de nuevas experiencias. Somos seres finitos. Pero si no se reflexiona esto, como lo estamos haciendo en este grupo, jamás vamos a aceptar ser parte de un grupo. ¿Que el colegio coarta la libertad? Pues sí, sí es cierto. Pero consigo trae un bien social. También el matrimonio coarta nuestra libertad. Y a poco no todos quisimos entrar, aunque después nos salimos. Ahí entras voluntariamente. Eso te digo. El tema de la libertad, obviamente que es el principal de este debate. Pero la libertad es la esencia de la dignidad humana. En Kant, por ejemplo, la dignidad humana es facultad de autodeterminación, el decidir yo, libre, autónoma, responsablemente, algo que voy a hacer. Insisto, ¿cuánta de nuestra vida, de lo que realizamos, se constituye realmente en experiencia? Experiencia es aquello que nos deja un aprendizaje. Si no reflexionamos sobre lo bueno y lo malo, pues nunca vamos a entender lo importante de la ética. Yo recuerdo cuando mi hija estaba pequeña, la mayor, que ahora tiene 35 años, andaba jugando con el carrito de mi hijo y de repente veo que está discutiendo con un agente de tránsito como si fuera yo. Y yo escribí entonces para El Porvenir y la verdad que traía una credencial y donde quiera la sacaba. Me dio una vergüenza ese hecho, ese aprendizaje que me dejó mi hija, que jamás lo vuelvo a hacer. Jamás lo he vuelto a hacer. ¿Qué le estoy enseñando a mi hija? Cuando ella está repitiendo en su juego lo que yo hago. No siempre nos detenemos a hacer eso. A mí sí me dio mucha vergüenza. Le expliqué a mi hija que eso estaba mal, todo lo que quieran, pero pues ya, el daño ya lo he hecho. Entonces, eso es importante. Bueno,
tenemos que encontrar una identidad. Si nosotros decimos que todos somos abogados, notarios, jueces, agentes del Ministerio Público, etc., ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro ethos? Hay una deontología judicial que es aplicable solamente a los jueces. Sobre eso yo tengo una publicación pequeña que está por ahí en internet, pueden encontrarla. Nomás con mi nombre sale en Google. Es sobre un tema que puso que vi en el Tribunal Superior de Tijuana, y de ahí salió un trabajito pequeño. Pero bueno, los colegios profesionales son solamente de profesiones científicas. Por eso la deontología no se conoció antes. Que la revolución científica inicia en el siglo XVII y XVIII, y luego viene la revolución industrial, surgen las profesiones científicas, realmente la universidad va cambiando. Con la Universidad de Napoleón y luego la Universidad Alemana se estatuyen pues nuevas directrices en materia de enseñanza universitaria, y obviamente que la universidad se vuelve la corporación más importante. Entonces, así como el médico, ustedes se habrán fijado en los hospitales, sobre todo en el universitario, los médicos aprenden haciendo, aprenden viendo. Detrás de cada médico que está en el universitario hay un grupo de estudiantes que están aprendiendo a consultar, a revisar, a aprender con el tacto, a explorar todo eso. Los abogados debemos hacer lo mismo. En un sistema de colegiación de derecho público, obviamente que los colegios, cada colegio de abogados debe haber aprendices de abogados bajo la responsabilidad de tutores, pero pues eso, no se piensa en eso. Yo pienso que la nueva ley de profesiones, así como la base constitucional, está hecha pensando en controlar, porque están pensando en que los abogados tenemos que ser una corporación más del Estado. Obviamente que la no colegiación favorece a los poderosos. En la historia de México hay grandes casos paradigmáticos como el de Diego Fernández Ceballos y otros tantos que, siendo senadores o diputados, siguen litigando. Eso en España quedó claro, una prohibición a los funcionarios públicos seguir litigando, tener una función pública. Y aquí no. Se debatió mucho sobre el caso de la colegiación, sobre el caso de Diego Fernández Ceballos, y finalmente se olvidó. ¿Por qué? Yo creo que realmente a los diputados y a los senadores les interesa, porque la corrupción es la mejor fábrica, es la mejor manera de hacer negocio es llegar al gobierno, porque yo voy a ganar no lo que gano en el gobierno, sino hacer negocios estando en el gobierno, como abogado. Bueno, entonces el corporativismo de Estado es el principal obstáculo para que en México haya surgido una colegiación de derecho público. Realmente, como parte de la cultura, algo que también imposibilita es creer que yo lo necesito al otro para comprender, para conocer, cuando en realidad en una cultura democrática, una cultura democrática obviamente que también es algo que tiene que ver con la hermenéutica, es decir, la ciencia que se ocupa del fenómeno de la comprensión y la interpretación correcta.
se sabe. El tema es que la hermenéutica viene siendo la gran ausente de las facultades y escuelas de derecho. No sabemos discutir. Somos egocentristas. Yo he escuchado jueces que dicen: yo cada vez que voy a decidir, lo único que le tengo que pedir que me ayude es a Dios. No me equivoco. Dice él que no se equivoca. Pero la verdad es que nadie dice la verdad completa. En esta nueva cultura, que no es nueva, es vieja, pero realmente se le da poca importancia, la única verdad es aquella que surge del diálogo racional. Y obviamente el diálogo entre pares, entre abogados por ejemplo, nos enriquece. O sea, el egocentrismo es algo que debemos tratar de cambiar por una cultura dialógica. Yo necesito al otro, principio de otredad, para comprenderme incluso a mí mismo. Ese es el punto. Esto es parte también que tenemos que aprender para entender la necesidad de la colegiación, para que pueda haber una cultura obviamente democrática, pero sobre todo para ahuyentar la corrupción, para que haya una cultura de la colegiación. Saber que yo en el ejercicio profesional no puedo ejercer, no puedo poner en riesgo la libertad de un cliente, yo tengo que estar actualizado. Para eso es el colegio. El colegio tampoco es un centro de investigación. Los centros de investigaciones son otra cosa, porque ahí incluso se puede hacer hasta investigación pura. Los colegios son para actualizar en los conocimientos que ya existen. Son los que deben otorgar la certificación. Lamentablemente, en la situación que se encuentran los colegios hoy, no es posible que los colegios puedan cumplir esa tarea histórica. Porque además, ¿cuál va a ser el interés de los abogados o cualquier otro tipo de profesionales para estar en el colegio si el colegio no es el que certifica? Además, cuando se certifica la experiencia práctica. La experiencia teórica nos la da la universidad, pero la universidad no va a estar detrás de nosotros para ver cómo aplicamos nosotros esos conocimientos, que muchas veces, la verdad, lo que obtenemos de la universidad, sobre todo en estas carreras de derecho, son conocimientos ya que no nos sirven. Bueno, sí, adelante. Sí, claro. Estaba yo reflexionando sobre lo que usted dice, y en el área de psicología hay una especialización cuando tú tratas a un paciente, se llama psicoanálisis, y a mí propongo esto, porque los abogados cuando tú quieres ser psicoanalista tienes que presentar varios casos y tienes que proyectar esos casos con otros compañeros para aprender de esos casos. ¿Qué tan viable le parece a usted la posibilidad de que los litigantes presenten casos específicos y hasta los publican y hacen libros como es la jurisprudencia, pero compartidos con otros compañeros abogados, y ahí dar una certificación a alguien que realmente ejerce la profesión éticamente? No sé, que me interesa mucho. Sí, de eso se trata, pero eso es algo que tiene que darse paulatinamente. El tema de la colegiación no es algo que se da por decreto. Si fíjense ustedes, de 1825 hay un decreto de que debe haber un colegio en cada estado de la República.
Y aquí aparece 52 años después. Después ahora, finales del siglo XX y comienzos del XXI, se dice que tenemos que cambiar un sistema de colegiación con la firma del TLC. Y además porque